Bien, recuerda que iniciamos una serie nueva el domingo pasado que tiene que ver con la etapa 2 de la fase 2, la fase de la siembra, donde estamos, que es la segunda parte de este proceso de 3 fases: arado, siembra y cosecha. Ahí estamos en la siembra, pero ahora estamos en esa fase donde esa etapa donde nosotros somos la semilla. Hemos hablado bastante de cómo ser una buena semilla, pero también dice la escritura en aquella parábola del trigo y la cizaña que el enemigo busca sembrar junto con el trigo cizaña, que ésta crezca junto con el trigo para que interrumpa, obstaculice. Nosotros podemos caer en el error de convertirnos en una cizaña y servir más para los propósitos del enemigo que para los propósitos de Dios. Como te compartí el domingo pasado, te dije que esta serie se titulaba Si yo fuera el diablo, y vimos en el primer mensaje del domingo pasado, que ahí va a aparecer en tu pantalla, que si yo fuera el diablo buscaría evitar que permanezcas. ¿Que permanezcas en qué? Pues ahí tenemos a Jesús en la relación de amor, en la comunión con Jesucristo. Evitaría que no tuvieras esa comunión, evitaría que no tuvieras contacto con la palabra de Jesús, evitaría también que dedicaras tiempo a la oración, y evitaría también que dieras fruto. ¿Cómo? Fruto haciendo discípulos y fruto caminando en las buenas obras. Por eso aparece ahí en la pantalla la imagen de unas uvas, ¿verdad? Un racimo de uvas, que es el fruto, el producto que se da de la relación entre la vid, que es Jesucristo, y las ramas, que somos nosotros. Si la rama está permaneciendo en la vid, que es Cristo, entonces uvas jugosas, frondosas, deliciosas, dulces, riquísimas saldrán de esa relación. Por eso el diablo va a buscar cortar ese primer suministro de vida en ti. Hoy vamos a ver que si yo fuera el diablo buscaría hacer algo más. Eso más que buscaría hacer es adormecer tus sentidos espirituales. Yo no sé si a ti te han operado o si has vivido esta experiencia con algún familiar, y tú sabes que ciertas operaciones requieren de anestesia. Y si tú has tenido la oportunidad de ser anestesiado o de ver a alguien que recibió la anestesia, recordarás que se tarda uno en volver en sí. Cuando uno está todavía bajo los efectos de la anestesia, obviamente para la operación pues te duermes totalmente, de tal manera que ni recuerdas nada. Pero la anestesia va perdiendo su efecto poco a poco, y la gente va poco a poco también recuperando el conocimiento. Pero es muy común que cuando una persona está anestesiada dice cosas de las cuales no recuerda después, o habla un poco extraño, o habla incoherencias, no recuerda todas las cosas, le fallan sus sentidos. Eso es lo que, si yo fuera el diablo, buscaría hacer en ti. Nosotros tenemos físicamente 5 sentidos. Esto nos lo enseñaron desde que estábamos en preescolar. 5 sentidos tenemos, y es el sentido de la vista, tenemos el sentido del oído, tenemos el sentido del olfato, tenemos el sentido del gusto y tenemos el sentido del tacto. ¿Sí? Son 5 sentidos físicos. Con ellos nosotros podemos relacionarnos con este mundo físico. ¿Por qué? Porque a través de los ojos vemos nuestra realidad física. A través de los oídos escuchamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A través del olfato podemos oler, percibir esos aromas que despide este mundo físico. Podemos gustar las delicias que este mundo físico ofrece, y a través de nuestro tacto podemos tocar, palpar, sentir la realidad física. Bueno, la Biblia dice que así como tenemos sentidos físicos, estos mismos sentidos físicos también lo hay en el área espiritual.
Esto no viene en los libros de texto y esto no nos lo enseñaron en el preescolar. Esto lo enseña la Biblia. La Biblia dice que tenemos ojos espirituales, oídos espirituales, olfato espiritual, gusto espiritual y tacto espiritual. Y si yo fuera el diablo, buscaría cortarte, adormecerte, anestesiarte tus sentidos espirituales. Es muy triste cuando tú te topas en el mundo físico con una persona invidente, una persona ciega que ha perdido la vista. Apreciamos, valoramos mucho el sentido de la vista, y cuando nos topamos con alguien que no lo tiene, realmente es lamentable. También nos duele cuando sabemos de personas que han perdido el oído, que son sordos, y los mudos, personas que no pueden hablar, quizás son los tres más comunes, pero también se puede perder el sentido del olfato. No recuerdo ahorita cómo se le llama, pero sí tiene su nombre científico. Así que es triste cuando en el sentido físico, en el mundo físico, la gente pierde esos sentidos, pero es más trágico cuando los pierdes en el sentido espiritual. Y créeme que el diablo, como vimos la semana pasada, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien anestesiarle sus sentidos espirituales. Así que vamos a ver esos 5 sentidos espirituales. Si yo fuera el diablo, trataría de que te quedes ciego. ¿Cómo? Buscaría que te enfocaras solamente en los placeres temporales o terrenales del pecado. Mira, aquí hay un pasaje que hemos leído en otras ocasiones, que es Colosenses. Colosenses en el capítulo 3 nos hace una exhortación, una invitación. Dice: si ustedes han resucitado de verdad, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada, pongan sus ojos espirituales en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En Hebreos 11:25 dice que Moisés despreció los placeres terrenales que el mundo le ofrecía para seguir la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros nos dejamos confundir por todo esto atractivo que el mundo ofrece. Dejamos que nuestros ojos se vayan por esos placeres temporales. Hacemos que nuestra vista enfoque solamente en el pecado. Recuerda que el pecado es el arma, es la trampa que el diablo usa para hacernos caer. ¿Sí? Entonces, si yo fuera el diablo, buscaría dejarte ciego. Buscaría que tú no estés mirando hacia arriba. Buscaría que mejor te enfoques a este mundo, a lo que es temporal y a lo que es terrenal, a lo que solo produce un placer que es pasajero. De esa manera hablamos de una persona que es ciega en lo espiritual, porque ha dejado de poner la mira en las cosas de arriba. Así que cuidado, el diablo va a buscar producir en ti una ceguera espiritual, pero también va a buscar producir en ti una sordera espiritual. Nuestros oídos son muy importantes. Tenemos oídos espirituales con los cuales debemos de escuchar el consejo de la palabra de Dios, y también el consejo de personas sabias y piadosas que Dios pone a nuestro alrededor para aconsejarnos. ¿Cuántas veces hemos cometido errores, tomado malas decisiones porque no hemos querido hacer caso, no hemos querido escuchar? Mira lo que dice Jeremías, capítulo 26, verso 3. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y si lo hacen, dice Dios, yo me arrepentiré del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Así que tú, Jeremías, les dirás de parte mía: así ha dicho Jehová, si no me oyen para andar en mi ley, la cual puse ante ustedes, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que les he enviado desde temprano y sin cesar, a los cuales ustedes no han querido oír, yo pondré esta casa como silo, y a esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Si yo fuera el diablo, buscaría que te quedaras sordo a la voz de Dios.
porque sé que si no oyes la voz de Dios, entonces no vas a obedecer su consejo ni su palabra. Buscaría que tus oídos se cierren al consejo de esas personas que Dios ha puesto alrededor, que te aman y que son sabias y que son temerosas también de Dios para darte un buen consejo. Sucede en este mismo libro de Jeremías que el remanente que había quedado allí en Jerusalén se presentó un día ante Jeremías y le dijo: queremos que por favor consultes a Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 42. Y entre otros líderes estaba uno llamado Johanán. Johanán le dijo a Jeremías: queremos que vayas con Dios y le preguntes si debemos quedarnos aquí en Jerusalén o debemos partir rumbo a Egipto, pedir asilo allá. Queremos pedirte esto porque sabemos que tú eres el profeta de Dios. Eso fue lo que le dijeron a Jeremías. Jeremías dijo: está bien, voy a ir a la presencia de Dios y les prometo que todo lo que el Señor me diga, yo vendré y se los diré. Pasaron 10 días y al 10º día Dios le dio a Jeremías este mensaje: dile a mi pueblo que se queden en Jerusalén, que no tengan temor, que permanezcan allí, que yo no permitiré que los babilonios los destruyan, que no tengan miedo, que se casen, que planten viñas, que habiten allí en Jerusalén, que por ningún motivo regresen a Egipto. Así que Jeremías va con Johanán y los demás líderes de ese remanente y les dice: Dios me ha hablado y aquí está el consejo de Dios por medio de su siervo: quédense en Jerusalén. ¿Sabes cuál fue la respuesta de estos líderes? ¿Sabes qué hizo ese remanente? Capítulo 43, verso 1. Aconteció que cuando Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo todas las palabras que Jehová Dios le había dado por medio de él, dijo entonces Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios le dijeron a Jeremías: tú estás mintiendo. Tú estás mintiendo. Dios no te ha enviado a decirnos que no vayamos a Egipto para vivir allí. Realmente estas personas se habían quedado sordas. El diablo había cortado sus oídos espirituales, dejándolos sin la posibilidad de escuchar. Ellos ya habían tomado una decisión, solo querían ver si Dios se convertía en su cómplice o no. Cuando se dieron cuenta que Dios no iba a ser cómplice, cerraron sus oídos y dijeron: Dios no te envió a ti, Jeremías, tú estás mintiendo. Dios quiere que vayamos a Egipto. Y ese remanente hizo sus maletas, se fueron a Egipto porque tenían miedo de los babilónicos, y precisamente allá en Egipto encontraron lo que tanto temían: la muerte. Allí murieron. Recuerda, el diablo busca, lo dijimos la semana pasada, robarte, matarte y destruirte, quitarte la vida que Dios ha prometido, vida abundante. Recuerda la plantita que te mostré. Dios quiere que crezcas, Dios quiere que seas frondoso, que seas fructífero, pero el diablo quiere que te quedes como una plantita allí que no crece, que no da fruto, que se va marchitando, que se va secando. Así que si además de evitar que permanezcas, el diablo logra dejarte ciego y sordo, entonces está consiguiendo su objetivo y está produciendo que tú te vayas convirtiendo en una terrible cizaña. Número 3. Si fuera el diablo, buscaría también perjudicar tu sentido del olfato espiritual. Mira, aquí hay un pasaje en 2 Corintios capítulo 2, versos 14 y 16. Dice de la siguiente manera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida.
Según Pablo, en este pasaje, nosotros somos como un perfume. Cuando este perfume está bien delante de Dios, despide un olor de grato aroma hacia Dios, hacia aquellos que se salvan por medio de la anunciación del mensaje que nosotros damos, y se convierte en un olor feo para aquellos que no quieren nada con Dios. Les somos molestos, les somos un aroma desagradable. Pero yo te lo invierto. Si yo fuera el diablo, ese es el propósito de Dios, pero si yo fuera el diablo, entonces te lo invierto. El diablo lo que quiere es que de olor grato tú pases a hedor horrible. Anótalo bien, de olor a hedor. ¿Cómo sería esto? Que tu olor, que tu aroma delante de Dios no sea agradable, que tu aroma con tus hermanos y con los que anuncias la salvación también sea desagradable, pero que sea muy, muy agradable para aquellos que no quieren nada con Dios. ¿Qué es esto? Esto se refiere a cuando tú no tienes cuidado de un buen testimonio delante de Dios y de aquellos que te rodean. Cuando tú decides no compartir la salvación también con aquellos que aún no conocen del Señor. El diablo va a buscar cortar ese sentido del olfato espiritual y producir que tu olor se convierta en un hedor. Te va a pasar como a mí. La mayoría de las personas cuando viajan por carretera logran percibir cuando a cierta distancia se huele el olor de un zorrillo que quedó muerto por allí. El zorrillo tiene un aroma muy penetrante, muy fuerte, y a la mayoría de la gente les disgusta el olor del zorrillo, y más si está muerto. Pero en el caso mío, ese es un olor que a mí sí me gusta. Entonces, usando esta analogía, las personas que no quieren nada con Dios, cuando tú no estás bien con Él, ese aroma que tú despides les va a resultar agradable, aunque todos los demás están de acuerdo en que es un aroma horrible. Entonces no dejes que el diablo convierta tu olor en hedor. Número 4, el diablo está interesado también en trabajar en tu sentido del gusto espiritual. La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 8, gustad y ved qué bueno es Dios, dichoso el hombre que en Él confía. Esa palabra gustad significa del sentido del gusto. Prueben, dense cuenta qué bueno es Dios. La persona que confía en Él es muy, muy feliz. Por lo tanto, el diablo buscaría perturbar, cambiar tu sentido del gusto. A veces hay gente que dice, mira, prueba esto, sabe rico, sabe bueno, a la mayoría de la gente le gusta, toda tu familia lo come, pero tú lo pruebas y dices, no me gusta, está horrible. Algo sucedió allí. Tu sentido del gusto en combinación con tu sentido del olfato y a lo mejor con tu vista, porque lo que ves no te agrada, los tres se juntan y dices, no, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Compartí a la vez pasada de esas experiencias donde he tenido que comer cosas que no me gustan, y por ahí Alex comentó, y te falta probar las lentejas, y ya después yo le respondí, le dije, ¿qué crees? Ya las probé. Mi abuela era experta en hacer ese platillo, no las lentejas de acá del norte que ustedes conocen, que parecen frijoles charros. Mi abuela prepara un platillo de lentejas donde el caldo es espeso, es color café, y está guisado con huevo cocido, plátano macho y no sé qué más tiene. El asunto es que cuando tú ves el platillo, a la vista no se ve muy agradable. Tan solo el ver un plátano y un huevo cocido allí, como que no es muy buena combinación.
pero luego te acercas y lo hueles y tiene un olor muy peculiar. A algunas personas les gustará, a mí no me gustó. Y luego cuando lo pruebas, terrible, saca cero. En mi lista de platillos saca cero. Es el platillo que más molestia me causa recordar. La única vez que lo probé, y fue porque me obligaron mi mamá y mi abuela a comérmelo, a la noche devolví todo el estómago, vomité. No pude soportar retener ese sabor de que lo comí con asco. Entonces, el sentido del gusto, Dios va a querer que tú lo uses para que pruebes qué bueno es Él. Pero el diablo va a decir lo contrario. Él va a tratar de trastornar tu sentido del gusto espiritual, haciéndote ver que en realidad Dios no es tan bueno. Y va a meter dudas en ti. Cuando tú pruebes a Dios vas a decir, pues no, que Dios es muy bueno. Si Él es tan bueno, ¿por qué mis familiares se enfermaron del virus? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que como iglesia ya no nos podamos reunir? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que sucedieran estas cosas? Se cancelaran esos eventos que ya tenía yo planeados para este año. ¿Qué está pasando allí? Es el diablo el que está cortando ese suministro para llevarte a la muerte. Está cambiando tu sentido del gusto espiritual para que cuando pruebes a Dios, Dios te sepa feo. Te sepa como ese plato de lentejas me supo a mí. Gracias a Dios que mi abuela no tiene acceso al internet, porque si no me colgaría si supiera que estoy hablando de sus platillos. Pero bueno, así como hay estos 4 sentidos espirituales, nos falta el último. El quinto sería el tacto. Mira lo que dice en Hechos 17, 27. Ahí también habla, para que veas que la Biblia nos menciona los 5 sentidos y los relaciona con el mundo espiritual. Dice este pasaje, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, tocando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Estas palabras las dijo Pablo en Atenas. Los atenienses tenían fama de que adoraban a todos los dioses. Ellos recibían a cualquier dios. Tenían esta filosofía de vida. Todo les parecía bueno y por querer adquirir más y más conocimiento, ellos le daban la apertura a cualquier dios. Pero curiosamente, ellos tenían un monumento en Atenas. Y ese monumento estaba dedicado, así decía la leyenda, al pie de ese monumento, al Dios no conocido. Ellos tenían un monumento a un Dios que no conocían. Y lo tenían ahí de recuerdo. Y cuando Pablo vio ese monumento, dijo, de aquí me voy a tomar. Cuando él le da la palabra para pronunciar su mensaje, dijo, varones, veo que ustedes son muy creyentes, pero yo no vengo a hablarles de los dioses de los cuales ustedes ya creen. Yo vengo a hablarles de ese que está allí, el monumento que tienen allí en su plaza, del Dios que ustedes dicen que no conocen. De ese Dios vengo a hablarles, un Dios al cual ustedes pueden palpar, sentirlo, pueden tocar, porque ciertamente no está lejos de ustedes. La Biblia dice que nosotros podemos acercarnos hasta la presencia de Dios, al trono de la gracia, para hallar allí el oportuno socorro. Leemos en los evangelios que existió una mujer que tenía tanta fe en que Jesús podía sanarle, que se acercó por detrás de él y dijo, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, yo quedaré sana. Nosotros tenemos la bendición de poder alcanzar el toque de la presencia de Dios.
El Señor no se esconde. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere que todos le encuentren, que todos le hallen. Él quiere que lo toques. Pero ¿sabes qué va a hacer el diablo? El diablo va a procurar dejarte manco y dejarte cojo. Va a querer cortarte los pies y cortarte las manos para que no puedas avanzar, no te puedas acercar y no lo puedas tocar. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo está interesado en convertirte en una cizaña. Y él no va a descansar en ese objetivo. Ya leímos en la parábola el domingo anterior que esto va a seguir así hasta el fin de los tiempos, hasta la última cosecha. Es allí cuando la cizaña y el trigo que han crecido juntos se pueden distinguir hasta el día de la cosecha final. Y es allí cuando se hará la separación del uno y el otro. Como no es tan fácil darnos cuenta al inicio de quién es cizaña, tenemos que evitar por todos los medios que el diablo logre su objetivo con nosotros. Ya vimos el primer consejo, que era permanecer. Ahora no permitas que él te deje ciego, sordo, mudo, sin olfato y sin tacto. Quiero que vayas en tu Biblia a Isaías 59. Con esto termino con lo que dice este pasaje. Dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero los pecados de ustedes han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios para que no los oigan. Las manos de ustedes están contaminadas de sangre, y sus dedos de iniquidad. Sus labios pronuncian mentira, habla maldad su lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. En otra versión que leí, este versículo 10 dice: pudiendo estar vivos, o teniendo todo para estar vivos y sanos, en realidad estamos viviendo como muertos. Si te das cuenta, el pasaje habla de muchos sentidos. Habla de que con los labios mientes, habla de que con los pies corres hacia el mal, habla de que estás ciego, mirando solo vanidades, estás en la oscuridad, que tocas, estás palpando, pero no encuentras nada, porque te has quedado ciego. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere evitar que el diablo nos engañe y trastorne nuestros sentidos espirituales.
Pero hermano, si este mensaje llegó ya un poquito tarde para ti y te das cuenta de que tú ya te estás quedando ciego espiritual, sordo espiritual, mudo espiritual, entonces solo tienes una manera de responder a este mensaje. Sigue diciendo Isaías en el verso 11: gruñimos como osos todos nosotros, gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no llega, salvación y se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Qué necesitamos hacer? Si el diablo ya ha estado consiguiendo su objetivo, hoy es un buen día para ponerle un alto y decirle: detente, detente. Mis oídos que se estaban quedando sordos, hoy han escuchado que todavía hay esperanza para mí. Todavía puedo oír el consejo de la palabra. La palabra dice que me arrepienta, que todo lo malo que ha acontecido es por causa de mi rebelión, por haberme apartado de Dios, por no haber permanecido en Él. Entonces, hoy es la oportunidad. Dice el verso 20: y vendrá el Redentor a Sión, y vendrá también a aquellos que se vuelvan de su iniquidad. Y volverá el Redentor a Sión, y se volverá también a aquellos que se volvieren de su iniquidad. Vendrá sobre ellos. Quiero invitarte para que tú puedas decirle a Dios: Dios, abre mis oídos, abre mis ojos, abre mi olfato, que yo pueda despedir un aroma agradable delante de ti. Abre mi boca, usa mis manos, usa mis pies, para que vayan a donde tú quieres que vayan, para que toquen tu presencia. Y con ese toque de tu presencia yo pueda tocar a aquellos que la necesitan. Todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo. No dejes que tu ropaje de trigo con el cual fuiste sembrado en el campo de Dios sea cambiado por un ropaje de cizaña. No lo permitas. Teniendo todo para estar sano, no tienes por qué vivir como un muerto. ¿Lo crees? Esta palabra es para ti, para mí. ¿La recibes? ¿La crees? ¿Cómo estás filtrando el mensaje del Señor en esta mañana? ¿Qué están viendo tus ojos espirituales? ¿Qué están oyendo tus oídos? ¿Qué están gustando tus labios? Espero que estés gustando la bondad de Dios. Espero que estés oyendo su consejo sabio. Espero que estés viendo hacia las cosas de arriba. Espero que empieces a oler con olor grato. Y espero que puedas tocar su presencia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si yo fuera el diablo, haría eso. Buscaría hacer eso en ti. No soy el diablo, no me lo reveló el diablo. Como leímos el domingo pasado, la Biblia nos revela las artimañas de Satanás para que no gane ventaja sobre nosotros. Es la misma Biblia, es el deseo de Dios revelarnos el modus operandus del diablo, para que no seas engañado.
Entonces dile a Dios, aquí estoy. Dile a Dios, a ti me rindo. Dile a Dios, sopla en mi interior y cumple tu voluntad en mí. Ora al Señor. Te dejo este tiempo para que ores ahí en casa. Habla con Él.